Vuelvo y repito, no tengo palabras porque para mí es un honor, un privilegio más que nada estar en este hermoso lugar. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra del Señor en San Mateo. Perdón, San Mateo no, vamos a leer Juan, capítulo número 21. Evangelio según San Juan, capítulo número 21. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice lo siguiente: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. En total habían allí 7. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían no sabían que era Jesús. Eso es muy importante para que lo tengamos en mente. Ellos no sabían que Él era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces que había en la red. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor? ¿Qué dijo? Es el Señor. Y Simón Pedro, cuando cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153,000, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? O sea, todavía tenían la duda. ¿Tú quién eres? Y ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo lo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Yo sé que ya oramos. Pero ¿qué tal si le decimos una vez más al Señor que toque nuestro corazón, que nos abra nuestro entendimiento, que nos dé ciencia para entender la palabra? Eso es muy importante, así que cierre sus ojos y pídale a Dios con su corazón que Dios sea llenándolo. Jesús, maravilloso Rey del cielo, gracias por tu palabra, por lo que hoy vamos a recibir. Gracias por el mensaje que has puesto en mi vida, Señor, para impartir en esta mañana. Tú eres bueno, Señor, y quieres hacer una obra en un corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, hermano, tenga la amabilidad. Salude al que tiene a su lado. Dígale: paz de Cristo. No se vaya ahorita, que hoy lo invito a almorzar. Dígale con toda confianza que Dios le va a dar para invitar a almorzar. El mensaje que hoy lo he titulado ¿es el Señor? Bueno, se me pasa por alto, también está conmigo mi esposa. Ya el hermano la saludó, pero bueno, yo también. Está conmigo mi esposa, mis 2 hijas. Qué bendición que me puedan acompañar. Dejamos abandonada la congregación hoy totalmente, pero yo sé que ellos allá son muy prudentes en esto, ¿no? Es el Señor.
Yo quisiera que nos metiéramos un poco en la historia en esta época, en este contexto, donde Jesús ya se había aparecido a sus discípulos, donde Jesús ya se había manifestado, varias veces. Ya sabemos lo que pasó con él, ya sabemos que vino, ejerció su ministerio en esta tierra, y pues como se tenían que cumplir las escrituras, pasó el tiempo y fue crucificado, sentenciado a muerte. Pasó 3 días y luego al tercer día pues resucitó, ¿no? Eso es lo que estábamos esperando, eso es lo que estaba esperando el pueblo de la época. Todos estaban esperando, bueno, él dijo que iba a resucitar, pues ya es el tercer día. Y pues como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, pues al tercer día resucitó. Amén. Resucitó al tercer día y se manifestó a varios de sus discípulos, se manifestó varias veces a más de 500 hermanos y bueno, y luego ascendió al cielo. Entonces, ¿qué pasa? En este pasaje Juan nos está llevando a un momento en el que Pedro y 7 discípulos de Jesús, 7 discípulos más, tomaron una decisión. El mensaje de hoy es algo muy sencillo, es algo muy básico, ¿no? La idea mía hoy es llegar al corazón con una reflexión de saber y entender quién es el Señor para usted, quién es el Señor para mí, qué representa Dios en cada corazón. ¿Y qué pasa entonces? Pedro tomó esta decisión de irse a pescar. Recordemos que Dios o Jesús ya se le había manifestado a Pedro en varias ocasiones. Al primero que se le manifestó, dice la palabra, fue a Pedro. Y en este pasaje Juan nos está llevando entonces a este momento que Pedro tomó una decisión. Valga resaltar, hermanos, que cuando nosotros tomamos decisiones se convierten en un eco a nuestras vidas. Las decisiones suyas, mis decisiones, se convierten en un eco, o sea, todo vuelve a nosotros. Lo que uno siembra cosecha, ¿no? Lo que uno da recibe, ¿cierto? Lo que uno siembra en todo momento, pues eso va a cosechar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así que cada decisión que usted tome en su vida se convierte en un eco que se vuelve a usted y se vuelve a mí. Entonces vemos que Jesús se le había manifestado ya a sus discípulos un par de veces. A Pedro ya dije que fue el primero, se lo puede resaltar en Lucas capítulo 24, el verso 34, dice que Dios, el Señor Jesús, se le había manifestado primeramente a Pedro, a Simón, y luego pues Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 también dice que se le había manifestado primero a Pedro, luego a los discípulos y luego a más de 500 hermanos. Primera de Corintios 5. Entonces la decisión de pescar están todavía en la historia. La decisión de pescar como tal no era mala, porque era una actividad normal, común y corriente. La decisión de pescar no era una decisión fatal que digamos se descarrió, por decirlo en este contexto actual. La decisión de pescar no necesariamente era mala, pues una actividad para conseguir alimentos. El problema aquí es el trasfondo de la escena, el problema es el trasfondo de lo que está sucediendo en la vida de Pedro y de aquellos discípulos, lo que está sucediendo en sus corazones o en sus pensamientos. Jesús se les aparece a ellos. Ese es el problema, que Jesús se les apareció y ellos no le reconocieron. Ese es el problema, que muchas veces no reconocemos a Jesús, que muchas veces no sabemos quién es Él en nuestra vida y por eso hacemos cosas que a Él no le agradan, porque no sabemos a veces o se nos olvida quién es Jesús y qué representa Él en nuestro corazón. Si a veces predico o hablo como si estuviera en San Antonio, me disculpan, hermanos. Es que uno predicando se le olvida que está de visitante. El problema es cuando entonces tomamos esas decisiones. Aquí lo que pasa es que tomamos decisiones, o el hombre a veces toma decisiones que le hacen perder la visión. Vemos que ellos no reconocieron cuando vieron al que les hablaba desde la orilla de la playa. Ellos no lo reconocieron. Cuando tomamos esas decisiones que nos hacen perder la visión, ese es el problema. Son esas decisiones que nos concentran como en otro universo, como que nos concentran en otro lugar en el
que ya no hay entrega, ya no hay pasión, ya no hay dedicación de nuestra vida, ya no hay altares en nuestras familias, en nuestras casas, ya no hay de todo corazón un arrepentimiento, pues nos concentramos en nuestros propios asuntos. Yo soy más importante, primero yo, segundo yo, tercero yo, y bueno, los domingos sí para Dios. Pero esto no se trata de un solo día, esto no se trata de vivir momentos, esto es de vivir para Él. No dice que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces no somos cristianos de momento, somos cristianos simplemente todos los días. Entonces esos son los problemas muchas veces, o lo que estaba pasando allí con Pedro. Tomaron una decisión, Dios, Jesucristo ya se había, cuando anduvo con los discípulos, ellos lo vieron sanar enfermos, lo vieron levantar cojos, lo vieron darle la vista a los ciegos, lo vieron hacer toda clase de milagros, resucitar muertos y hacer una cantidad de maravillas que la gente quedaba atónita, sorprendida, la gente quedaba wow. La gente quedaba sorprendida por el poder que tenía este hombre Jesús, que aún él mismo perdonaba pecados. ¿Quién es este siendo hombre y también perdona los pecados? Y Jesús estaba entonces ahí con Pedro, estaba con Juan, con todos los discípulos. Ellos lo vieron hacer todos esos milagros. Entonces, ¿por qué ya después no lo reconocían? ¿Por qué ya después no lo vieron? ¿Por qué ya después no entendían quién era el que estaba delante de ellos? ¿Sí? Esos asuntos entonces son los que en los que se nos va el tiempo. Esos asuntos que nos quitan tiempo, nos quitan recursos, nos quitan fuerzas. Lo único que obtenemos es frustración, lo único que tenemos es fatiga, y allí es donde pasamos por alto esos momentos en los que caminamos con Jesús. Así estaba Pedro, pasaron por alto esos momentos que habían caminado con Jesús. Ya dije, vieron sanar enfermos y de toda clase de milagros, al igual que nosotros. ¿O usted no ha visto la mano de Dios? ¿Usted no ha visto el poder de Dios en su casa, en su familia, en su trabajo, en sus hijos, en el sol que sale cada mañana sobre su cabeza, en el agua que sale todos los días en su ducha? ¿Usted no ve la gloria de Dios en todo lo que ve, en todo lo que siente, en todo lo que palpa? Yo sí veo la gloria de Dios, porque si aún el firmamento anuncia la gloria de Dios, si aún el firmamento anuncia la obra de sus manos, yo también, yo no puedo ser menos. Yo también voy a adorar a Dios, yo también voy a anunciar la gloria de Dios, porque Él es glorioso, Él es santo y sublime. Aleluya. Al igual que nosotros, entonces en el Señor tenemos todo. En el Señor encontramos la solución a todo. En el Señor encontramos paz, sosiego, refrigerio. En el Señor encontramos paz. En el Señor encontramos esperanza, sanidad, liberación. En el Señor lo encontramos todo. Pero ¿por qué a veces entonces tomamos decisiones egoístas? ¿Por qué a veces el hombre toma decisiones que piensa en satisfacer, su propio ego, sus propias necesidades, decisiones egoístas? Se nos está olvidando muchas veces, a la sociedad de hoy en día se le está olvidando quién es el Señor. Como que ya no le reconocemos, como que lo vemos solamente, como que el hombre de hoy lo ve solamente cuando las cosas están marchando bien, o en algunos otros casos solamente cuando las cosas están marchando mal. ¿Sí? Si estoy bien, gloria a Dios, pero cuando estoy mal, esto no es de Dios, o esto no viene de parte de Dios. O cuando estoy mal, ahí sí me acuerdo de Dios y levanto mis manos y clamo a ti, Señor, porque eres lo único que tengo. Pero cuando todo sale bien, entonces ya nos olvidamos, ya no necesito de Dios. Y ahí es donde el Señor nos hace una pregunta. Si usted vuelve a la historia, al relato allí, dice que el Señor les hizo una pregunta. El Señor les dijo: ¿ya pescaron algo? ¿Qué han conseguido? Luego Dios nos está preguntando a nosotros, cuando nos ve en otros asuntos, cuando nos ve que tomamos las redes y nos subimos a la barca a pescar y nos despojamos de nuestro atuendo, Él nos hace una pregunta: ¿ya pescaron algo? ¿Qué consiguieron?
que han obtenido de sus decisiones. Es una confrontación que Dios les está haciendo a ellos. No era que Jesús tuviera hambre. Quiero comer, tienen algún pescado para que... Él no tenía hambre, él estaba en la playa tranquilo. Antes tenía pan y tenía peces para darles a ellos. Él no tenía hambre. Él simplemente les hizo una confrontación a ellos, diciendo: ¿cuál es la ganancia de sus malas decisiones? ¿Qué han obtenido de haberse ido allá? ¿Cuál es la ganancia de sus malas decisiones? Pues yo le digo, hermanos, ¿cuál es la ganancia cuando tomamos decisiones que nos hacen perder la visión? La respuesta es lógica: no ganamos absolutamente nada, porque el mundo pasa y sus deseos, todo pasa. Dice que esta tierra y el cielo y la tierra pasarán, pero lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Estos elementos ardiendo en fuego serán consumidos, pero nosotros no tenemos tesoros en esta tierra, sino allá en el cielo, donde no hay ladrones, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, dice la palabra, que allá está vuestro corazón. ¿Dónde está el corazón de la iglesia? Pues yo creo que está allá en el cielo. Aleluya. Aleluya. Pues Abraham nos da ese ejemplo, hermanos. Abraham pasó más de 35 años esperando una tierra prometida, muchos años, murió de 65 años. Dios los llamó cuando tenía 65 años. Pasaron más de 90, 100 años y él nunca pudo, siempre vivió en las tierras prometidas como un forastero. Pero es que la palabra lo recalca muy bien, que él no esperaba lo terrenal, sino una patria celestial, porque sus ojos estaban puestos en lo más allá. Sus ojos no estaban pegados en esta tierra. Y a veces, hermanos, nosotros nos concentramos más en esta tierra y no sabemos que las promesas de Dios son para más allá. Amén. Entonces, la respuesta es sencilla: no obtenemos nada cuando nos dedicamos a tomar malas decisiones. Bien dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Adentrándonos un poquito más en la cena, si vemos pues este contexto desde una perspectiva espiritual, si detallamos esto de una manera más no tan mecánica, sino más espiritual, vemos que el apóstol o el discípulo Pedro, cuando se subió a la barca, estaba pescando, se despojó de su atuendo, dice la palabra, ¿no? Se quitó su ropa, quedó quizás en trajes menores, se despojó de su atuendo. ¿Y qué pasa con eso? Viéndolo desde una perspectiva espiritual, pues la Biblia, o según la Biblia, el vestido representa algo, y representa la condición del hombre, la condición espiritual del hombre. Génesis capítulo 3, verso 7. Capítulo 3 de Génesis, verso 7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, vemos cómo el pecado de ellos hizo que se sintieran desnudos. Andaban desnudos pero sin pecado, o sea, no estaban verdaderamente desnudos delante de Dios, que es lo que importa. Pero cuando pecaron se sintieron desnudos y se avergonzaron y se escondían porque se sentían avergonzados, se sentían mal. Y luego Dios en su misericordia, el capítulo 3, el verso 21, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios en su misericordia les dio un vestido nuevo. Amén. Esto es lo que pasa también con la iglesia. Esto es lo que pasa también con nosotros mismos. Aquí hay uno pecador, levanten la mano. Yo soy el primer pecador. Lo que pasa es que hay una diferencia entre un pecador y un pecador arrepentido.
Usted es un pecador arrepentido, yo soy un pecador arrepentido. ¿Y qué pasa? Como yo soy un pecador, soy merecedor de la muerte, porque cuando el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y luego todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Entonces yo también califico para eso, porque yo he dicho mentiras, yo he ofendido de labios, yo he tomado malas decisiones que han ofendido a Dios. Entonces califico para la muerte, califico para la condenación. Pero ¿qué pasa? Y cuando soy pecador, entonces soy desnudo. Cuando soy pecador, entonces soy una vergüenza delante de Dios, porque para Dios no hay comunión la luz con las tinieblas, ni la santidad con el pecado, ni la injusticia con la injusticia, ni Cristo con Belial. Por el contrario, hermanos, Dios es justo y necesita que su pueblo, quiere que su pueblo también sea justo delante de sus ojos. Y por eso es que Él nos provee un vestido nuevo, para que ya no estemos desnudos, para que ya no estemos en vergüenza, para que ya no estemos desprotegidos. Dice Gálatas capítulo 3, el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en quién? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese es el vestido suyo, el vestido mío, es el mismo Señor Jesucristo. Y por eso ya no estamos en vergüenzas, porque cuando el diablo nos ve a nosotros, no está viendo al hermano Andrés, no está viendo al hermano Robin, no, Señor. Cuando el diablo ve la iglesia, ¿sabe a quién está viendo? Está viendo al crucificado, está viendo a Jesucristo mismo, porque cuando Él venga os tomará a sí mismo. Él no viene por hombres y mujeres, por la carne, no, Señor. Él viene por una iglesia que huela a Cristo, por una iglesia que se parezca a Cristo, por una iglesia que ande como anduvo Cristo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Pues Él tomó su cruz, no la negó, y fue hasta la muerte, hasta el madero. Nosotros también, hermanos, tomamos nuestra cruz cada día y lo seguimos, porque queremos ser parte del reino celestial. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: vestíos pues. Nos está aconsejando aquí la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire el vestido suyo cómo debe de ser, mi vestido cómo debe de ser, sí, de entrañable, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces tenemos un vestido. Creo que estamos claros con eso, de que Dios nos ha proveído un vestido, porque antes andábamos desnudos en el pecado. Antes andábamos delante de Dios desprotegidos, pero el Señor nos ha provisto un vestido especial, un vestido diferente, un vestido de justificación, de redención, de salvación. Ese es su vestido, ese es mi vestido. ¿Qué pasa? Viéndolo aún más desde una perspectiva espiritual, a lo que yo quiero ir con lo del vestido es que las cartas de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, vemos 7 cartas de Jesús o del Señor a las iglesias, a las 7 iglesias, y la última carta es la iglesia de Laodicea, ¿no? Y hallamos en esta carta que es la única carta, a diferencia de las demás, en las que no se encuentra ningún elogio a ella misma, no se encuentra ningún elogio para esta iglesia, puesto que vemos que a Éfeso le dice: has tenido paciencia, has trabajado, has hecho buenas obras, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Una iglesia que tenía buenas obras, sí, que trabajaba arduamente, muy bueno, aunque después has dejado tu primer amor. Pero quiero recalcar solo las cosas buenas de las iglesias. A Esmirna le dice: has pasado tribulación, has pasado por la pobreza, pero yo, ¿sabes qué? Te digo una cosa: eres rico,
porque a pesar de tu tribulación y de tu pobreza, tienes tesoros en tu corazón, has hecho cosas agradables delante de Dios. Pérgamo, retienes mi nombre, no has negado mi fe. Eso es muy importante, retener el nombre de Jesucristo en nuestros corazones, no negar la fe. Y luego le dice a Tiatira: tienes amor, tienes fe, tienes servicio, tienes paciencia, y tus obras postreras son mejores que las primeras. Ese es el camino que debe seguir la iglesia en este tiempo, hermanos. Somos una iglesia, Fuente de Verdad es una iglesia que tiene un valor muy importante, y el valor es el tercer valor de nuestra iglesia, es que perseguimos la excelencia. Quiere decir que nuestras obras postreras deben de ser mejores que las primeras. Amén. Y entonces así estaban estas iglesias. Tiatira tenía mucho y sus obras postreras eran mejores que las primeras. Luego llega a Sardis y le dice: tienes personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había mucho pecado en aquella iglesia de Sardis, había mucha maldad, se permitía la idolatría, incluso tenían dioses y permitían que llegaran las doctrinas de Balaán, la doctrina de Jezabel y una cantidad de cosas a la iglesia. Mas sin embargo habían unos cuantos que no se habían manchado sus vestiduras. Fíjese, las vestiduras no se las habían manchado, y por eso estos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Porque delante del Señor no es digno una persona que tenga sus vestidos manchados, que tenga su vestidura sucia o contaminada con el pecado de este mundo. Luego termina diciéndole, o la penúltima, Filadelfia, dice: tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, le estaba diciendo, era una iglesia aparentemente débil, mas sin embargo guardaban la palabra y no has negado mi nombre. Son elogios que el Señor les estaba. Pero cuando llega a la Odisea, la última iglesia, la última carta a las iglesias, dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no tenían visión y estaban desnudos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué pasa entonces con la Odisea? ¿Qué pasa con esta iglesia? ¿Qué estaba pasando allí? Tomaron una decisión, y es que se encerraron en el materialismo, se encerraron en sus propias capacidades. Es que ya lo tenemos todo. Es que ya con lo que tenemos es suficiente. Es que ya quizás hay un buen grupo de personas. Ya quizás es suficiente con lo que tenemos. Así estamos mejor, para que no lleguen más, o qué sé yo. Estaban pasando un momento donde se encerraron en el materialismo. Al parecer esta iglesia de la Odisea estaba ubicada en un punto muy comercial, en un punto muy especial económicamente, y ellos que se consideraban ricos, y no es nada de malo en ese aspecto, no es nada de malo. El problema es que ellos dijeran: somos ricos y nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada más. Hermanos, pero uno puede tener mucho, puede tener poco, puede ganar mucho, puede ganar poco, pero la necesidad permanente en el corazón del ser humano debe de ser Dios.
Es la necesidad apremiante para nosotros, Dios, la presencia de Jesús en nosotros. Es por eso, hermanos, que resultan muchos hoy que se suicidan, ayer y toda esta semana pasada, y quizás hoy y mañana muchos se van a suicidar, muchos se van a las drogas, muchos se van a las calles, muchos se van a los placeres porque sienten un vacío en su corazón que nunca los ha podido llenar nada, ni el licor, ni las drogas, ni los placeres, ni el dinero. No han podido llenar ese hueco. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo al hombre con un hueco en su corazón. Dios hizo al hombre con un hueco tan profundo en su corazón que el único que lo puede llenar es Él. Porque lo que Dios no llena, nadie lo puede llenar, hermanos. Dios quiere llenar ese vacío de su corazón, ese vacío de mi corazón. Pero es necesario ser pobres en espíritu, necesitar de Dios cada día, necesitar de Dios cada mañana. No decir yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Hermanos, esta última iglesia, yo la comparo con esta época actual. Yo la comparo con el tiempo actual, el que estamos viviendo, con este siglo donde las personas como que ya no les interesa nada de Dios, como que simplemente van a una iglesia porque a veces es como de moda ir a la iglesia, porque a veces es algo, una rutina, hermanos. Pero no, eso no puede pasar con nosotros, hermanos. En nosotros debe de haber un celo por Dios, debe de haber pasión por Dios, debe de haber entrega por Dios. No porque hoy es día domingo voy a la iglesia, no, simplemente porque yo necesito ir a la casa de mi Padre, adorar a mi Padre. Yo no voy a la iglesia porque me necesitan a mí, porque necesitan un pastor que le predique, porque necesitan un músico que cante o que toque un instrumento. Yo no voy a la iglesia por eso. Yo voy es porque necesito adorar a mi Padre, porque le debemos mucho a Él, todo se lo debemos a Él. Pero hermano, no podemos caer en estas circunstancias. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado muchas cosas, Dios nos ha prosperado, ha sanado quizás a los hijos de algunos, a los padres de otros, ha hecho milagros en alguna familia, y a veces nos subimos a la barca y nos vamos a pescar y se nos olvida quién es el Señor. Ahora esa pregunta es para usted: ¿quién es el Señor para usted? ¿Quién es el Señor para su vida? Y Dios entonces los está considerando pobres, desnudos, ciegos. Es lo que pasa cuando perdemos el rumbo. Hay personas que necesitan en este tiempo que les digan lo que le dijo aquel discípulo a quien Jesús amaba, lo que le dijo a Pedro, que necesitan que le diga: es el Señor. Pedro lo vio, pero no lo reconoció, y cuando pasó el milagro de los peces, dice este discípulo: es el Señor. ¿Y sabe qué pasa cuando usted entonces abre sus ojos y reconoce al Señor? ¿Sabe qué pasa? Usted toma lo que antes tiró, lo que antes desechó. Dios le dio a usted una investidura, porque los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, un tesoro especial. Dios le dio esa investidura a usted, me la dio a mí. A veces la dejamos a un lado, no para alabarla, sino porque estamos en otros asuntos, estamos en la pesca, estamos proveyendo, estamos haciendo cosas, pero tenemos allá el manto, y cuando alguien nos recuerda es el Señor, es necesario entonces que tomemos ese atuendo, que nos ciñamos de nuestro atuendo y que nos lancemos a la presencia de Dios, que nos lancemos de la barca, que nademos a los brazos de Jesús. Sí, aquel Jesús al que era más que un maestro, porque Jesús era más que un maestro para ellos. Él se volvió un padre para ellos, Él se volvió un hermano para ellos, Él se volvió un compañero para ellos, un confidente para ellos. Él no era solamente el maestro, el rabí, no, Él era más que un hermano. Estaba con ellos en todo momento, los consolaba, los reprendía, los exhortaba. Él era más que todo eso para ellos.
Y por eso cuando le dijeron, es el Señor, él como que le pasó todo eso por su mente y se puso su atuendo, porque no era digno de ir a la presencia del Señor sin su vestido. Hermanos, nosotros no somos dignos de ir a la presencia del Señor cuando no estamos revestidos de Cristo. Porque Dios acepta, es un corazón que está revestido de la presencia de Él. Un corazón que verdaderamente le da el lugar que Él se merece. Dios no merece estar en el tercer o cuarto lugar de su vida, no. Él merece estar en la primera posición, porque Él es primero, es el principio de la creación de Dios, es Él. Por eso es el primero en nuestras vidas. Debe de ser así. Ponernos el atuendo entonces y saltar a los brazos de nuestro Padre. Y entonces, ¿quién es el Señor? Décadas, cientos de años, miles de años se nos ha predicado tanto quién es el Señor, y decimos, pues Él es el único y sabio Dios, y gloria a Dios. Él es el verdadero, Él es el santo, el innegable, el todo suficiente. ¿Quién más es el Señor? Pues es el misericordioso, el que usa de misericordia todos los días. ¿Quién más? Pues el que guardó a Noé en el diluvio. Cuando toda la tierra negó, pereció toda en agua, pues salvó a Noé y a su familia. Ese es el Señor, el Salvador, quien levantó una nación de un vientre estéril, el que hizo a rey a José después de ser un esclavo. Ese es el Señor, el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y gloria a Dios por todo esto, aleluya, eso está muy bien. ¿Quién más es el Señor? Pues es el poderoso gigante. ¿Quién más? El que prosperó a Moisés delante de Faraón, un hombre que no sabía ni hablar, torpe de lengua, quizás tartamudos, y lo prosperó delante del rey más poderoso del imperio de la época. ¿Quién más? El que sostuvo 40 años a un pueblo en el desierto y no les faltó calzado, no les faltó vestido, no les faltó alimento, siempre caía maná del cielo, siempre había agua en alguna peña, en alguna roca, y les daba de beber al pueblo, a más de 100,000, 200,000, 300,000, muchas más personas y bestias y animales, les daba de alimento más de 40 años. ¿Quién es el Señor? Sí, el que los sostuvo 40 años en el desierto, que los guiaba con una columna de fuego en la noche y con una columna de nube en el día. ¿Quién más? El que derribó las murallas de Jericó cuando Josué entró a tomar posesión de las tierras de Canaán. Ellos no tuvieron que lanzar martillo, ni lanzas, ni jabalinas, sino que solamente rodearon las murallas y con fuerte y alta voz gritaron el nombre de Jehová, y pues las murallas, un temblor las derribó. ¿Quién fue? Pues Jehová de los ejércitos, el que no dejó solo a David cuando se enfrentó a un gigante. Quizás un muchacho de apenas 16, 17 años no había sido entrenado para la guerra, aunque era un hombre fuerte porque había matado al oso y al león, pero más sin embargo este paladín gigante era poderoso delante de David. Pero David entendió que él se iba a enfrentar a este gigante no por su propia fuerza, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre más poderoso de Israel, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lanzó su piedra con su honda, y pues le dio en su cabeza y cayó al piso, y con su espada lo acabó de matar. ¿Por mano de quién? Por mano de Jehová de los ejércitos. ¿Quién más entonces es Dios? El que alimentó a Elías en una cueva con cosas imposibles, porque iban y llevaban los alimentos, los llevaban unos cuervos carniceros, unos cuervos que solamente comen mortecina y carne, y estos mismos animales eran los que le llevaban carne al mismo Elías. ¿Quién más hace eso? Pues eso lo hace el Señor, el que alimentó a la viuda de Sarepta, el que multiplicó el aceite de la viuda y trasvaseaba aceite sobre otra vasija, y nunca se acabó sino hasta que se acabó el aceite. Pues esos milagros los hace Dios. ¿Quién es el Señor? El que libertó a Lot del fuego y del azufre de Sodoma y de Gomorra. ¿Quién más es Dios? Pues es el Dios encarnado, el Verbo, el principio de la creación de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Esto lo hemos escuchado muchas predicaciones, mucho tiempo, lo escuchamos siempre, quizás cada
domingo. Pero en realidad, hermanos, ¿qué es lo que pasa con muchos a veces? Que no le dan el valor a Dios. Sabemos que Él es todas estas cosas y decimos: wow, no hay otro como mi Dios. Pero nos vamos a lo secular, nos vamos a la vida cotidiana y dejamos al vestido que Dios nos ha puesto, lo dejamos a un lado. ¿Y qué está pasando con el Dios todopoderoso, con el poderoso gigante, con el vencedor? ¿Qué está pasando? Pues, hermanos, que no le estamos dando el reconocimiento muchas veces que Él se merece. Lo único que se puede decir, hermanos, lo único que se puede decir es que el Señor es, en ese momento yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él está en medio de su pueblo. Nosotras lo ignoramos, pero Él sigue estando ahí, porque aún así seamos infieles, Él permanece fiel. Él está en medio de su pueblo. Ahora depende de usted, depende de mí, si vamos a seguir ignorando a Dios. Él está, como le dice a la iglesia, a la última iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes qué pasa? Pasa lo mismo que lo que escribió el proverbista en Cantares, y dice que el amado estaba a la puerta tocando y llamando a su novia, a su esposa, perdón, para que le abriera ellos. No, ya me puse mi bata de pijama. No, ya me desmaquillé. No, ya hice aquello, ya estoy en el calor de las cobijas. Yo cómo voy a salir y voy a abrir. Pero cuando dejó de escuchar a su amado, salió a abrir al que llamaba a su amado y no lo halló. Salió por las calles y dice que la encontraron los guardas de las murallas de la ciudad y la golpearon. Y ¿sabe qué preguntaba? Y ella decía y exclamaba: si alguien ha visto a mi amado, dígale que estoy enferma de amor. Eso pasa, hermanos, que a veces ignoramos a Dios de tal manera que después, cuando vamos a buscarlos, tenemos que rasgar nuestra alma, rasgar nuestro corazón, decirle: Señor, yo te fallé, Señor, perdóname por no abrir la puerta cuando estabas tocando, pero aquí estoy. Mi corazón anhela un toque de tu gloria, mi corazón anhela un toque de tu presencia. Estoy enfermo de amor, necesito volver a sentir tus brazos, necesito volver a sentir tu corazón en mí, Señor. Eso es lo que necesita la iglesia cuando se olvida y no le da la importancia a Dios, volver a los brazos de su Padre y decirle: perdóname, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente, porque, Señor, así no puedo seguir. David decía que mientras él estaba en pecado, mientras callaba su pecado, sus huesos se envejecían, sentía una amargura en su corazón, y por eso él clamaba: vuélveme el gozo de tu salvación. Él está a la puerta y llama. ¿Cuántos aquí, hermanos, no será que tienen a Dios allá afuera y Él simplemente está tocando a la puerta? Hijo, ábreme. Esposa mía, ábreme. Paloma mía, ábreme. Y nosotros como que si ignoramos ese llamado. Pero si alguno oye esa voz y abre esa puerta, dice que Él entrará a Él, cenará con Él y Él conmigo. Yo no sé, pero no hay nada más grandioso que Dios esté en el corazón de un hombre. No hay nada más especial que sentir la gloria de Dios, hablar en lenguas, sentir el Espíritu Santo, cantar con inteligencia, cantar con discernimiento. No hay nada más hermoso que saber que Dios está en medio de mi familia, en medio de mi casa, hermanos. No hay nada más hermoso. Ellos buscaban peces. Con esto voy finalizando. Ellos buscaban peces, Dios les dio peces, ¿cierto? Y no solamente les dio peces, también les dio pan. Toda una noche estaban trabajando, no hallaron nada, cansados, con sed, con hambre. Vengan, y cuando llegaron a la orilla, el Señor tenía ahí ya su parrilla y les dio peces y les dio pan, porque Dios tiene más para darnos que nosotros para pedir, ¿no? Lo que pasa es que no estamos satisfechos con lo que Dios nos da a veces. A veces creemos que no merecemos
el dolor. A veces creemos que no merecemos las aflicciones, pero entonces, ¿por qué Jesús sufrió nuestros dolores? Llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Él sí merecía el dolor y nosotros no. Él se merecía la cruz y nosotros ni siquiera a veces queremos cargar una cruz de plástico. Un día prediqué sobre eso. A veces queremos cargar una cruz liviana, una cruz que no nos pese, que no nos talle, y queremos poner el colchoncito en el hombre para que no nos talle. Pero no, hay que cargar la cruz. Duélanos o no nos duela, vamos a cargar la cruz. Los apóstoles, todos murieron, unos decapitados, otros murieron arrastrados por las calles, fueron desmembrados totalmente. Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo. No murió allí, pero lo torturaron a ese punto. O sea, muchos murieron de una manera muy trágica, drástica. ¿Y sabe qué decía Pablo cuando quizás lo sentenciaron ya a muerte? Estaba en la cárcel, escribía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero Dios me tiene una corona. Él no decía: Señor, ¿por qué estoy sufriendo? No, por el contrario, cuando estaba sufriendo decía: tengo un aguijón en mi carne, he rogado 3 veces que Dios lo quite de mí, pero el Señor me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si estás sufriendo, pues estás en el mejor lugar, porque este es un lugar donde Dios transforma el dolor en su propósito. Si estás en aflicciones, pues gózate, porque bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os maltraten y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande allá en los cielos. Dios tiene pez, ¿quieres peces? Dios te va a dar peces. Tienes hambre, Dios te va a dar pan. Tienes necesidades, Dios las va a satisfacer, Dios las va a llenar. Pero que nunca se te olvide quién es el Señor. Que nunca se le olvide. Eso se lo dijo Dios a Israel. Cuando ustedes entren a las tierras de Canaán, cuando ustedes coman de lo que no sembraron, cuando ustedes vivan en casas que no edificaron, cuando ustedes se gocen con el dinero que no trabajaron, pues no se olviden de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Yo seguiré adorando a mi Dios en la escasez, en la abundancia. Yo lo seguiré alabando, porque no hay otro más alto que Él, no hay otro más hermoso que Él. Él es mi Dios. Y por eso Pedro se le acercó a Jesús como achantado, intimidado, como con algo de angustia, porque él ya sabía, él lo había negado, él había hecho cosas malas, se había ido a pescar, se había quitado su vestido, y el Señor lo mira con ojos de amor. Pedro, Simón, ¿me amas? Y Pedro, como: Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes. Pedro, ¿me amas más que estos? Porque el Señor nos confronta, hermanos, una y otra vez. Usted hace 8 días vino a este lugar y dijo: Señor, yo te amo. Hoy el Señor te está preguntando una vez más: ¿tú me amas? Iglesia Fuente de Verdad, El Poblado, ¿me amas? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi acostar y mi levantarme. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo te amo. Tú eres el Señor de mi vida. Aleluya. ¿Será que alguien quiere venir al altar y decirle: Señor, ya con esto ya finalizo, pero si alguien quiere pasar al altar y dejar que Dios lo ministre, pues está en todo su derecho. Señor Jesús, gracias por tu palabra santa, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor inexplicable. Gracias, Jesús.
seguro